Buenas tardes para todas y para todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar de la viruela del mono. ¿Qué sabemos? Este evento hace parte de la agenda académica de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud y es parte también de las actividades de gestión del conocimiento que busca compartir las experiencias, el trabajo y todo el conocimiento que realizan nuestros especialistas con la comunidad y más en un tema tan importante como este, en el cual hemos oído hablar muchísimo en los últimos días, y para eso pues tenemos hoy tres invitados quien tienen una gran experiencia y conocimiento, que nos hablarán principalmente de tres temas específicos: cuál es la historia de la viruela del mono y algunas generalidades de la enfermedad, las principales manifestaciones clínicas, la prevención y cómo se contagia. Y para eso hemos invitado a la doctora María Virginia Villegas, quien es especialista en medicina interna e infectóloga de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, al doctor José Oñate, especialista en medicina interna e infectología y presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, y al doctor Cristian Payares, médico epidemiólogo, coordinador del Comité de Infección y Vigilancia Epidemiológica, el CIVE, de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Así que sin más introducciones, pues le doy la palabra a la doctora María Virginia. Doctora María Virginia, conferencistas, participantes, muchas gracias a todos por tomarse su tiempo para participar en este evento y bienvenidos nuevamente. Gracias, Alejandro. Es un placer estar aquí. Gracias por organizar estos eventos que yo creo que tienen un gran impacto clínico. Sobre todo verán que es algo muy práctico y cada uno se va a tomar 15 minutos en lo que le corresponde de su tema. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿La están viendo todos? ¿Sí? Bueno. Entonces, estos van a ser básicamente los temas que dijo el doctor Alejandro. Y al final tendremos por lo menos 15 minutos para discusión y las preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, ¿qué pasa realmente? La viruela del mono en humanos y en animales es causado por este virus de doble cadena, ADN de doble cadena del género Orthopoxvirus de esta familia, Poxviridae, y realmente son 4 especies. Uno básicamente que es la viruela del mono, la que vamos a hablar más en detalle, y las otras 3 son virus de la variola mayor, la voy a mencionar porque es importante diferenciarla, que es el agente realmente causal de la viruela, ahora erradicada, entre comillas, el virus de la variola menor y el virus de la viruela bovina. Hay una variedad de poxvirus animales, variados de los cuales tienen potencial zoonótico, y se han descrito infecciones en humanos por el virus de la vaccinia, el virus de la viruela bovina, de la viruela del búfalo y los casos esporádicos de la viruela del camello. Entonces, esta foto es impactante. Esto es la viruela mayor. Es una enfermedad seria con una tasa de mortalidad de alrededor del 30% más en individuos no vacunados, hasta el año que les voy a contar, 1979, que se declaró que estaba erradicada. Y luego tenemos la viruela menor, que se las mencioné, una infección más leve con una tasa de mortalidad menor del 1%. Y el ciclo de incubación de este virus de la viruela es de cerca de 12 a 14. Entonces, el último caso de infección natural de viruela en el mundo ocurrió en octubre de 1977 en Somalia, África. Y el 9 de diciembre del 79, una comisión mundial certificó que la viruela había sido erradicada, y de hecha certificación fue socialmente aceptada por la 33ª Asamblea Mundial de la Salud de 1980. A partir de entonces, nadie realmente tiene vacuna de la viruela. Bueno,
Miremos rápidamente la viruela bovina. Este es el aspecto de una ubre con pústulas causadas por la viruela bovina y cómo se manifiesta en el humano. Es por contacto directo, también puede ser por fomites. Los síntomas los llaman nódulos del ordeñador, aquí lo ven en esta mano, pequeños puntos rojos abultados con la coronilla plana. La llaga se convierte en nódulos firmes y generalmente sanas sin dejar cicatriz, a diferencia de la viruela humana. Entonces, ¿qué es importante de esto? Esta señora, Sarah Neoms, que era la que básicamente tenía las vacas y todas las mañanas extraía leche de las vacas, ella se dio cuenta que había desarrollado esta viruela, ¿sí?, bovina, y que en esa época que había una epidemia grande de viruela humana, ella no la había afectado. Y esto fue lo que Jenner posteriormente identificó como básicamente viruela bovina y fue lo que dio a cabo posterior a su descubrimiento. Entonces, el 14 de mayo de 1976, Jenner, este investigador, que fue el padre de la vacunación realmente en el mundo, decidió, basado en esa, digamos, frases que había oído de esta ordeñadora, inocular a un niño de 8 años llamado James Philip un poco de material infectado que obtuvo una persona que padecía la viruela bovina. El pequeño desarrolló una fiebre leve que desapareció a los pocos días. Y unos meses después, Jenner volvió a inocular a James Philip, pero esta vez con viruela humana, que recuerden que era epidémica en esa época y mataba a millones de niños, para comprobar si el niño desarrollaba la enfermedad. Fue un acto bastante valiente del niño y de su mamá y de él, pero los resultados le dieron la razón y el niño ni contrajo la enfermedad ni murió. Entonces, en el año 1998, prácticamente 2 años después, publicó sus investigaciones y acuñó el término de vacuna, que realmente procede del latín vaca. ¿Cuál es realmente la historia de esto? Se detectó por primera vez en 1958 la viruela ya del mono en monos cautivos transportados a Copenhague, en Dinamarca, desde África, con fines de investigación. De ahí aparece el nombre de viruela del mono, pero es un término inapropiado porque los reservorios animales más grandes del virus se han encontrado en roedores, incluidas ardillas y ratas gigantes, que son cazadas para alimentos, sobre todo en estas áreas del África. Los dos subtipos de virus son el clado 1 y el clado 2, anteriormente clados de la cuenca del Congo y África Occidental, que coinciden con las áreas geográficas. Ahora, ¿cuál es la importancia para la salud pública de la viruela del mono? Desafortunadamente, su reservorio huésped natural sigue siendo desconocido. Puede propagarse a animales infectados por la manipulación de carne infectada o a través de mordeduras o arañazos. La frecuencia y la distribución geográfica de los casos de viruela del mono humano han aumentado en los últimos años en una región específica de África, pero ahora estamos viendo que esto ocurre en el mundo entero. Entonces es una amenaza cada vez mayor a la salud pública, particularmente en las regiones de África Occidental, donde existe una estrecha interacción entre los seres humanos y los reservorios de animales salvajes. El mundo declaró la viruela como ya no existía en el mundo, pero se les olvidó África y se les olvidó la vacunación en África, que no había llegado a los niveles del mundo entero. Este es el mapa de África que muestra básicamente la viruela del mono entre el año 1971 y 2019, ahora ha cambiado en forma dramática, se los voy a mostrar, y estos eran los países básicamente donde se había encontrado casos de viruela del mono. Ahora, el primer caso humano fue descubierto en 1970 en la República Democrática del Congo durante la vigilancia intensificada de la viruela. Eso fue antes de declararla realmente como que ya había desaparecido en el mundo. El paciente fue un bebé de 9 meses de edad que desarrolló signos sugestivos de viruela del mono, incluida fiebre y una erupción similar a la viruela. Las lesiones se convirtieron en hemorrágicas con costras y sanaron durante las siguientes semanas, pero a pesar de esa recuperación inicial, el paciente falleció en el hospital por infecciones secundarias. Pues no fue realmente la viruela del mono la que lo mató, sino básicamente la sobreinfección que pudo haber ocurrido. Se han identificado casos adicionales, principalmente entre niños, es que es el 83% de todos los casos en la República Democrática del Congo, anteriormente llamada Zaire, así como en otros 4 países de África Central y Occidental. Sin embargo, el primer brote de viruela del mono en humanos fuera de África se documentó en el 2003 en los Estados Unidos y se vinculó a una importación de mascotas exóticas de Ghana, que se las voy a mostrar después de esta diapositiva.
Entonces, este es hasta ahora, ¿sí? La distribución geográfica. Los casos rojos son todos casos confirmados, los rosados son sospechosos, y básicamente esta es la zona que ya les había mostrado donde era endémica antes del 2022. Y pues el mapa incluye los casos notificados hasta el 12 de julio del 2022. Esto es lo que ocurrió en Colombia. Hay que estar al día cada vez porque todos los días publican nuevos casos, pero más o menos Bogotá es el que más casos ha reportado, seguido por Antioquia, y luego está prácticamente en todos los departamentos. Se han analizado 699 casos probables, de los cuales confirmados es 273 y descartados 240. Esto fue hasta el 22/08 del 22. Estas son las mascotas exóticas de Ghana del brote en Estados Unidos en el 2003. Las investigaciones de rastreo demostraron que los 35 casos humanos confirmados de viruela del mono se asociaron con perros de la pradera, que es la diapositiva número 1, obtenidos de un distribuidor de animales en Illinois. Los perros de las praderas parecen haber sido infectados a través del contacto con ratas gigantes gambianas, aquí está, esta es la diapositiva número 2, y dormice, que le llaman a este pequeño ratoncito, básicamente que se origina en Ghana. Se ve bastante bonito, pero realmente no se debe adoptar como un animalito en la casa. Bueno, ¿cuál es la epidemiología, el descubrimiento y reservorios de animales? Como dije, la extensión del reservorio de animales salvajes, la historia natural y la patogénesis de la viruela del mono, tanto en animales como en humanos, como se dijo previamente, sigue siendo desconocida, lo que requiere una caracterización a través de estudios ecológicos y epidemiológicos. Al igual que los humanos, los monos se consideran huéspedes. La propagación entre los animales ocurre a través de la vía fecal oral, probablemente la más importante, a través de la nariz y de las heridas, así como consumo de carne infectada. El CDC recomienda que los animales expuestos a viruela del mono sean puestos en cuarentena durante 6 semanas. ¿Cuál es el ciclo de transmisión y replicación? Que probablemente el doctor Oñate les hablará un poco más en detalle. La propagación de persona a persona puede ocurrir a través del contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, goticas respiratorias y objetos contaminados. Ya hablará el doctor Cristian Payares más en detalle. Los estudios con macacos que fueron expuestos al virus en aerosol mostraron que el virus infecta inicialmente las células epiteliales de las vías respiratorias inferiores y se propaga a los ganglios linfáticos, seguidos de la diseminación sistémica a través de células monocíticas. Las lesiones pueden formarse posteriormente en los ganglios linfáticos, el timo, el vaso, la piel, la mucosa oral, el tracto gastrointestinal y el sistema reproductivo. Y aquí vemos una diapositiva muy linda del ciclo de transmisión y replicación, donde el virus entra, básicamente una replicación del DNA, se producen más copias, mRNA, hace la trasladación, se ajusta el virus y básicamente sale nuevamente a infectar otras células. Entonces, ya para terminar, hablemos de la viruela humana a la viruela del mono. La viruela humana es una enfermedad aguda, sistémica, exantemática, la más contagiosa de las enfermedades transmisibles, fue epidémica, es exclusivamente o fue exclusivamente humana. Por supuesto, etiología viral, ya sabe que pertenece a las 4 virus de esa familia, y el reservorio es exclusivamente el hombre, a diferencia de las otras, que el reservorio es de animales. Presenta un exantema característico, comienzo repentino, con fiebre dorsal intensa, postración y dolor abdominal. Exantemas de distribución centrífugo apareció primero en la cara, posteriormente en el cuerpo y extremidades, lo que se llama monomorfismo regional. Se reportan 2 variedades clínico-epidemiológicas de la viruela humana. La viruela menor, con tasas de letalidad del 1%, y la viruela mayor, que fue la diapositiva inicial, con tasas de letalidad entre el 20 al 40%. Generalmente la muerte ocurre el tercer o cuarto día, pero más frecuente durante la segunda semana, y 3% de estos pacientes pueden sufrir una forma fulminante hemorrágica que conducía en esa época a la muerte rápidamente. Entonces, para terminar y darle el paso al doctor José Oñate, hagamos un resumen de cuál es la diferencia entre la viruela del mono y la viruela humana. La viruela del mono, su mortalidad es muy baja, alrededor del 4%. La Organización Mundial ha destacado que la mortalidad varía entre el 0 al 11, pero en general el 6. Tiene 2 versiones, la primera es de África Occidental y la segunda de África Central. En cambio, en viruela humana, los niveles de mortalidad, como dije, pudieron llegar al 30-40% y en el siglo XX provocó 500 millones de muertes.
La transmisión en la viruela del mono, muy bien entre animales, se transmite. Cuando se transmite humano, su propagación es mínima, aunque eso no ha sido lo que hemos estado viendo recientemente. Tener contacto físico con personas contagiadas es prácticamente, estos pacientes contagian cuando están sintomáticos, a diferencia del COVID, que teníamos contagio en asintomáticos. Eso es probablemente una de las ventajas que podemos tener. La viruela humana se propagó especialmente en personas no vacunadas, se diseminó como un arma biológica, se pudo ser, son más propensos a aquellas personas que trabajaban en laboratorios. Las síntomas, aquí están toda la sintomatología de la viruela del mono, no hay ninguna que sea realmente patognomónica, excepto las lesiones que hay que descartarlas con otras enfermedades virales y que básicamente el diagnóstico se hace por PCR. Y la viruela humana era fiebre, malestar general, dolor de cabeza, fatiga intensa, dolor de espalda intenso y, como dije, podía progresar hacia la muerte. Entonces lo dijo en presencia del doctor José Oñate para que continuemos la charla. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias, María Virginia, por tu excelente presentación y por la introducción en este tema de la viruela símica. Alejandro de la Torre, nuestro director científico, y a todo el grupo de apoyo de la Clínica Imbanaco Quirón Salud, mil gracias. Entonces, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de la viruela símica. Y como bien lo mencionó la doctora María Virginia, existe una región en el África Central y en el África del Este, en donde se observan que, África Occidental, perdón, donde se observa que existe una endemicidad de los casos de viruela símica que pueden tener estas manifestaciones clínicas, y ustedes pueden apreciar la gran cantidad de lesiones en la piel, algunas que son maculopapulares, depresión umbilical, pero que se caracteriza porque son múltiples lesiones y que pueden afectar cualquier parte del cuerpo y se asocian invariablemente a la presencia de una adenopatía que es dolorosa. Y por los datos de África y de la presentación clínica de este virus epidémico, sabíamos que existen varias fases en el comportamiento de esta infección. Una fase febril, en donde el patognomónico fiebre, que acompaña invariablemente el cuadro clínico, precedido de un dolor de cabeza intenso, mialgias, escalofríos, fatiga y la presencia de adenopatías, como lo mencioné, dolorosas. Y mencionábamos en la literatura que estas adenopatías nos podrían ayudar a distinguir un brote asociado a la viruela símica de otro tipo de infección viral o de otro tipo de exantema. 1 a 3 días después que aparece la fiebre, comienzan a aparecer las lesiones en el rash, que inicialmente es cara y se distribuye por el cuerpo. Estas lesiones son progresivas y pasan por diferentes estadios: máculas, pápulas, vesículas y posteriormente pústulas. Y en la literatura científica ustedes pueden apreciar que existen diferencias entre la viruela del mono, viruela símica, y la varicela. Un periodo de incubación más corto en la viruela símica, con la presencia de prodromos que pueden ir hasta 4 días, a diferencia de la varicela. El periodo del brote puede ir hasta 4 semanas. Hay fiebre, habitualmente es una fiebre muy alta, asociados a adenopatías, y fíjese que esto nos puede ayudar a diferenciarla tanto de la viruela como de la varicela. Hay presencia de lesiones en las palmas de las manos, en la planta de los pies, a diferencia de la varicela, y una distribución de la lesión que es centrífuga, es decir, primero cara, tronco y posteriormente las extremidades, a diferencia de la varicela, donde las lesiones son centrípetas. Y algo que es característico de la viruela símica es que las lesiones aparecen en un estadio, son máculas todas, y luego se convierten en pápulas, y luego se convierten en pústulas, a diferencia de la varicela, que encontramos lesiones en diferentes estadios en el mismo momento de la evaluación del paciente. Y eso es lo que hasta el momento nosotros sabíamos de las manifestaciones clínicas de la viruela símica.
Y fíjense ustedes en este reporte de los casos epidémicos importados en Inglaterra. Estos son 7 casos, un rango de edad de 30 a 40 años. La transmisión se da por este contacto epidémico. Vi en los países, Nigeria, hubo 3 casos de contacto en la propia Inglaterra relacionada con personas que convivían con este tipo de pacientes. Y noten ustedes las manifestaciones clínicas, la presencia de fiebre, el compromiso cutáneo, la presencia de múltiples lesiones en la piel que tienen en los pacientes. Algunos pacientes se les pudo dar un tratamiento antiviral y casi todos los pacientes recuperaron sin que se tuvieran algún tipo de secuelas. Es decir, las manifestaciones clínicas de esta infección de viruela símica es muy similar en el brote epidémico cuando ocurre el contacto con este virus. Sin embargo, con el brote endémico, perdón, estamos hablando de los casos que provienen del África. La gran pregunta es si existen diferencias entre la presentación clínica endémica, que es la que les acabo de mostrar en África, versus el brote epidémico, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y fíjense ustedes, esta persona, miren la gran cantidad de lesiones que tiene en la piel. Ya luego les voy a contar este caso, pero miren que son una presencia de unas pústulas muy pequeñas distribuidas en el tronco y en el abdomen de la persona. Estas lesiones no eran pruriginosas. Y siempre nos preguntamos hoy en día si una persona que tiene este tipo de brote y lesiones en la piel pudiese tener una viruela del mono. Miren acá, hay lesiones, estas son como en un aspecto perlado, como una especie de vesículas, otras son más bien máculas, y podemos ver en una persona varias lesiones en diferentes estadio. Pero lo que conocemos hoy en día de este brote epidémico, por ejemplo, esta es una primera publicación del New England Journal of Medicine. Aquí tenemos 528 infecciones diagnosticadas. Miren aquí distribuidas principalmente en Europa, en los Estados Unidos, algunos casos de Sudamérica. Y lo importante y común es que el 98% de estas infecciones se presentaron en hombres que tenían sexo con hombres. Primer dato importante. Lo segundo es que la transmisión fue sospechada que ocurrió a través de una actividad sexual en el 95% de las personas. Además, casi todos los pacientes tenían lesiones en la piel y un 64% tenía menos de 10 lesiones, y estas lesiones principalmente se dieron en el área anogenital y en las mucosas. Y noten que 54 pacientes tenían una única lesión a nivel genital. Ahora, a diferencia del virus o de la infección endémica, la fiebre solamente se presentó en un 60% de las personas, la cefalea en un 30% y la presencia de enopatías también fue común. Y aquí vemos que el número de lesiones en la piel generalmente era menor de 10, a diferencia de la foto que les mostré. Había una mitad de personas que tenían lesiones en la mucosa. La mayoría de las personas tenían una lesión anogenital o a nivel orofaringio, y esto tiene que ver con la práctica sexual, ¿no? Que son, digamos, los órganos sexuales, ¿no? La mucosa anal, la mucosa genital y evidentemente la mucosa oral. Y noten ustedes que muy poquitas personas recibieron algún tipo de tratamiento, lo cual nos habla primero que no tenemos disponibilidad suficiente de tratamiento, y lo segundo es que esta infección es autolimitada. Y quiero mostrarle en este atlas que va a ser esta presentación las diferencias en las lesiones. Miren ustedes acá, esta es una de estos 528 pacientes, tenía lesión en la cara, tenía lesiones genitales, noten ustedes, esta es la zona del pene, y fíjense ustedes cómo en la medida en que van evolucionando los días y la PCR de esta lesión se convierte en negativa, ya se encuentra en una fase de ostra. Y estos estudios son bien importantes y bien interesantes porque nos permite decir, primero, que el periodo de incubación posiblemente sea más corto que lo que habíamos dicho con el virus endémico. Y segundo, que la evolución de las lesiones se pueden presentar en diferentes estadios con un gran compromiso a nivel de la mucosa. Aquí lesiones rectales, lesiones
lesiones a nivel anal, a nivel perianal que presentan los pacientes. Noten ustedes que si uno revisa esto rápidamente, inclusive se podría confundir con una presencia de condiloma. Pero ese fue el primer estudio. Luego se reportaron una serie de casos en los Estados Unidos, en Inglaterra, y esta revisión sistemática y metaanálisis. Aquí, ¿cuál es la gran conclusión? Primero, que los hallazgos son consistentes. Es decir, hay un grupo poblacional que tiene un mayor riesgo de presentar esta infección, que son el grupo de hombres que tienen sexo con hombres y que tienen más de una pareja sexual. Segundo, la sintomatología constitucional, fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, no se presenta en todas las personas. Inclusive, en algunas ocasiones, estos síntomas son ausentes y puede despistarnos porque no tenemos claro cuál es la historia natural en este cuadro clínico epidémico. Lo tercero es que las complicaciones se pueden presentar hasta en un 30% de las personas pueden tener hospitalización, pero la mortalidad es de un 4%. Y noten ustedes acá la gran diferencia entre el brote de Londres en el año 2022, que es el brote epidémico, y el brote endémico en la República Democrática del Congo. Fíjense ustedes que las lesiones más frecuentemente son máculo, pápulas, vesículas, pústulas, lesiones también con costras. Fíjense ustedes que el promedio de lesiones es muy alto, como la foto que le mostré en el virus en esta presentación endémica, mientras que en la epidemia son menos lesiones. Las lesiones progresan en diferentes estadios simultáneamente en este brote actual, mientras que en el brote endémico progresan de una fase a otra y ocurren de manera ordenada. Principalmente en los casos en África hay lesiones en la cabeza y en los brazos. Aquí son más que todo en las zonas genitales y perianales, y la sintomatología constitucional, fiebre, malestar, adenopatías es mucho menos común. Y esto es un hallazgo invariable, pero también necesitamos otros estudios que fuesen ojalá prospectivos. Y aquí les traigo este reporte de 181 personas en España. Y quiero que verifiquen y conmigo vayamos revisando la importancia de estos datos. Primero, es más frecuente en hombres, 97%, en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, un 92%, un 40% son personas con infección por el virus del VIH, y un gran porcentaje están recibiendo terapia de prevención contra la infección por VIH, que es lo que llamamos el PrEP, es decir, tomar medicamentos antirretrovirales. No tengo el virus, pero tomo medicamentos todo el tiempo, todos los días, para tener actividad sexual sin condón, y así en un 98% prevengo que me dé una infección por VIH. A las personas que sientan interés o curiosidad por el PrEP, nos pueden seguir consultando y les podemos explicar en una forma más detallada. Algo interesante en esto es que fíjense ustedes cómo las personas con infección por VIH habían asistido a eventos de intercambio sexual, de parejas sexuales. Los eventos del orgullo gay, ¿no?, que se realizó durante el mes de julio y que también facilitó la diseminación de estos casos. El número de parejas sexuales en los últimos 3 meses era de 7, pero hubo personas que tuvieron hasta 16. Y algo interesante es que el 60% utilizó las redes sociales para tener sexo y buscar parejas sexuales. Y algo que no podemos desconocer en este estudio prospectivo es que la mayoría de las personas tenían un sexo que involucraba la mucosa anal y la mucosa oral. Ahora bien, los síntomas sistémicos ocurrieron en el 88%, un periodo de incubación que basta desde los 5 días. El número de lesiones era bajo, menor a 20. Las lesiones principalmente eran pustulares, localizadas en el área genital, perianal y en la boca. Había presencia de adenopatías, la mayoría inguinal, siendo este el foco fuente de entrada del virus, la viruela símica. Habían complicaciones como proctitis, y de hecho el dolor fue una de las principales causas de hospitalización. Y algo que les quiero contar
es que el diagnóstico principalmente se hacía por la realización de la PCR específica para el virus de la viruela símica de las lesiones de la piel. Y aquí se encontró una mayor carga viral, mientras que las lesiones a nivel de orofaringe o hacer esta PCR en boca, en la mucosa oral, tenía una menor probabilidad de encontrar una PCR positiva, y cuando lo encontraba había una menor cantidad de virus. Este es un hallazgo trascendental porque esto nos menciona que confirma que la principal fuente de contagio es el contacto estrecho con personas que tengan una lesión activa, mientras que los convivientes, aquellos papá, mamá, abuelos, hijos que vivan con estas personas que tienen las lesiones activas, si no hay ese contacto estrecho, como ocurre, por ejemplo, en una actividad sexual, la posibilidad de transmisión a través del orofaringe y de secreciones respiratorias es mucho menor. Interesante que gran porcentaje de pacientes en todas las series tienen en una forma concomitante otra enfermedad de transmisión sexual, y esto no se nos puede olvidar en la evaluación integral de los pacientes. Y por otra parte, la importancia del tipo de actividad sexual que se puede asociar cuando es una actividad sexual que involucra el ano, como se tiene un periodo de incubación un poco más corto y la presencia de síntomas se hace de una manera más rápida. Así que la sospecha clínica, tenemos que decir que se transmite de persona a persona por un contacto estrecho con las lesiones en la piel, con líquidos corporales, gotas respiratorias, material contaminado como la ropa de la cama, pero que nuestra sospecha clínica nace a partir de las lesiones en la piel, en el pene, en los testículos, labio, vagina y ano, y que pudiera tener otros síntomas como fiebre, escalofríos, ganglios inflamados, dolor de garganta, cefalea, entre otros. Entonces recuerden, lesiones en la piel es el síntoma cardinal característico a partir del cual nosotros vamos a sospechar la viruela símica, y aquí pueden ver cómo son este tipo de lesiones, por ejemplo, en la piel, en la zona anal, en el pene, miren las amígdalas del paciente, en los dedos. Fíjense ustedes, esto, si uno lo mira rápidamente y no hace un buen interrogatorio, puede pasar desapercibido. La confirmación se hace con la PCR, pero noten ustedes que hay que descartar herpes, varicela, enfermedad de manos, pie, boca, zika, dengue, gonorrea, linfogranuloma venéreo, chancroide, moluscos, alergia. Es decir, necesitamos una historia clínica completa y un interrogatorio dirigido que nos permita a nosotros incrementar la sospecha de una infección por viruela símica. Y lo otro es que estamos en mora de implantar un servicio de teleasistencia, en este caso teledermatología, para que nos ayude con la diferenciación de estas lesiones. ¿Se acuerdan el caso que les mostré? Bueno, interrogando al paciente, este paciente tiene 45 años y una semana previa al inicio de las lesiones había tenido sexo con alguien, ¿no? No se acuerda el nombre, lo contactó a través de las redes sociales. Y miren ustedes, cuando nos dijo esto, le vimos las lesiones que tenía en la región genital. Fíjense ustedes que estas lesiones son muy características, umbilicadas, con pústulas, grandotas, y posteriormente se confirmó infección por la viruela símica, y este fue el segundo caso en Cali, de los 20 que hasta el momento hay confirmado. En el interrogatorio que vamos a preguntar, contactos con confirmados o probables en los últimos 21 días, asistencia a festivales, fiestas, conciertos, el sexo, el tipo de relaciones sexuales, el contexto, saunas, fiestas, sexo con el uso de estas anfetaminas y demás. Para el tratamiento, la mayoría es autolimitado. Se puede utilizar, hay dos tratamientos aprobados en uso de emergencia, el Cidofovir y el Tecovirimat. Esos son antivirales específicos. Ninguno de los dos está disponible en Colombia. El Tecovirimat, FDA lo aprobó bajo esto de que fue útil en los animales, que todavía hay datos para recolectar en los seres humanos. Y el tratamiento es por 14 días. El estudio que salió la semana pasada, el uso compasivo del Tecovirimat, mostró en 25 personas que su tratamiento con este medicamento fue seguro, pocos eventos adversos y una disminución de 1 a 2 días de los síntomas y también de la posibilidad de transmisión. Vacunas, hay estas dos vacunas disponibles, la CAM 2000,
es una vacuna de virus vivo, no se puede dar en personas inmunosuprimidas. Y la vacuna Invamex, que es la misma de Jynneos, es una vacuna donde el virus tiene una limitada replicación, son 2 dosis separadas por 4 semanas, y esta vacuna, tanto por FDA como por la EMA, que son las entidades regulatorias en los Estados Unidos y en Europa respectivamente, recomendaron la dosis de 0.1 mililitro en forma intradérmica, con la misma posibilidad de generar una gran respuesta inmunológica. El problema de la vacuna son 2 dosis y están buscando a las personas que se pusieron la primera dosis porque más del 60% no se ha ido a poner la segunda dosis. Clave en la viruela símica, primero, reconocer lo que nos equivocamos con la COVID-19. Esto significa que nosotros debemos mejorar la comunicación con la comunidad, ser muy pedagógicos. Las personas deben conocer la viruela símica y esto es uno de los objetivos de este webinar, que toda la comunidad de la Clínica Imbanaco, toda la comunidad médica, gastroenterólogos, dermatólogos, ginecólogos, médicos generales, urgenciólogos, médicos internistas, reconozcan la posibilidad de infección, reconozcan las lesiones y a su vez puedan generar las medidas de recomendaciones efectivas para cada individuo. Esto significará que con nosotros hacemos estas recomendaciones, vamos a cortar la cadena de transmisión y a su vez, como talento humano en salud, el doctor Payare lo explicará, al reconocer tempranamente en los casos, vamos a utilizar nuestro equipo de protección personal y vamos entonces a disminuir el riesgo que nos contagiemos. Por otra parte, si nosotros conocemos la situación, la enfermedad, los modos de transmisión, los tratamientos, las vacunas, evidentemente vamos a ser unos líderes positivos que vamos a ayudar al control de esta epidemia. Y algo importante, evitar siempre la estigmatización, como esta editorial del Lancet, en donde se requiere una intervención global, multidisciplinaria para mejorar la vigilancia, mejorar el conocimiento, el manejo, facilitar el acceso a tratamientos y vacunas. Y hablando de vacunas, necesitamos más Edward Jenners que puedan desarrollar más cantidad de vacunas. Necesitamos más James Phillips que sean voluntarios en vacunación. Hoy en día, si todos tuviésemos, por ejemplo, una vacuna contra la viruela símica, posiblemente no estuviésemos hablando. Si hubiésemos tenido la vacuna contra la COVID-19 tampoco. Y en la Clínica Imbanaco estamos desarrollando un estudio de Moderna, en un estudio multicéntrico, una sola dosis de vacuna en personas mayores de 60 años contra el virus sincitial respiratorio. Aquí les dejo la información para todos nuestros interesados. Y bueno, de nuevo, mil gracias. Ahora más juntos que nunca y quedo pendiente en la sección de preguntas. Y ahora lo dejo en compañía del doctor Cristian Payare. Doctor Oñate, muchísimas gracias. Doctora Villegas, muchas gracias. Y doctor de la Torre, muchas gracias por facilitar estos espacios. ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve? Sí. Listo, perfecto. Bueno, vamos entonces ahora, para finalizar, a hablar un poco de la transmisión. Vamos a tocar el tema de los antecedentes y la evolución de la transmisión, que es supremamente importante para entender cómo se da la propagación del contagio, las vías de transmisión y su contagio, cómo podemos prevenirnos, rápidamente hablar un poco de reporte de los casos y unas conclusiones finalmente. La evolución de la transmisión ha cambiado, es decir, este es un virus que ha ido evolucionando. Si nos devolvemos en la historia, como se los voy a mostrar, vamos a ir poco a poco mirando cómo el virus ha evolucionado y cómo su transmisión también ha cambiado. Y esa quizá es la razón más importante por la cual los cuadros clínicos de este brote epidémico tienen unas diferencias importantes con los brotes endémicos que se han reportado en África. Y la evolución va de la transmisión de animales a humanos hasta finalmente la transmisión efectiva de humanos a humanos. Aquí les quiero mostrar este primer artículo. Este primer artículo es un reporte
de varios casos de un brote en Zaire, lo que actualmente es la República Independiente del Congo, Democrática del Congo. Y aquí es importante mirar que de estos 338 casos reportados, la transmisión desde una fuente animal hacia el humano era el 72%. Estamos devolviéndonos en el tiempo. Esto es un brote desde el 81 al 86, un análisis de casos, y la transmisión humano a humano era de un 28%. Y en ese momento, la transmisión del virus entre humanos, es decir, esos casos secundarios que se presentaban de un paciente que había sido infectado por un animal, era muy errática, no era una muy buena transmisión. Importante tener en cuenta que de los estudios que se tienen de esa época, se sugería que la transmisión de casos secundarios de humanos a humanos podía ser una fuente potencial de problemas en el futuro. Era una sugerencia que hacían los científicos y que está en muchas de las publicaciones de hace 30, 40 años. En este siguiente brote, también en Zaire, de 76 humanos, miren ustedes el porcentaje de infección desde una fuente animal hacia un humano. De los monos era de un 64%, y aquí tenemos algunos de los más involucrados, sobre todo en esta publicación, que son los Cercopithecus, que no pertenecen a los linajes evolutivos de nosotros, los homínidos, porque tienen cola, pero independiente de eso, se pueden dar cuenta ustedes que se encontraron otros reservorios, tal como la doctora María Virginia lo mencionó, y esta es una situación muy preocupante porque es que esto no es exclusivo del mono. Se encontraron en gacelas, en antílopes, en pájaros inclusive, es decir, que muy probablemente nosotros y los monos somos huéspedes accidentales del virus. Si hay una hipótesis que se viene cocinando desde hace 35 años y tiene que ver con que en el área donde hay mayor endemicidad y sobre todo en la República Democrática del Congo se concentra más del 90% del bosque lluvioso. El bosque lluvioso tiene otros animales, algunos mamíferos y muchos roedores en los cuales se han encontrado linajes virales de la viruela del mono. Es decir, que muy probablemente nosotros y los monos somos huéspedes accidentales en un fenómeno adaptativo del virus tratando de salir de los bosques lluviosos y queriendo esparcirse mucho más hacia el mundo. Y la doctora María Virginia lo mencionó, estos son los perros de pradera, se llaman perros de pradera, no porque parezcan perros, sino porque emiten sonidos similares a los latidos de los perros. Estas mascotas de Ghana generaron un brote grande en Estados Unidos en el 2003 y gracias a eso se logró desarrollar este estudio de casos y controles donde se muestra una clara transmisión de animales a humanos. Miren, en el análisis multivariado, los factores de riesgo más importantes tenían que ver con la exposición diaria del cuidador a la mascota enferma, que aumentaba el riesgo de contagio 4 veces, el limpiar la jaula o el nido del animal, que aumentaba el riesgo de contagio 5.3 veces, y la exposición directa, el contacto con la piel o los arañazos, que aumentaba el peligro de contagio 4 veces. Esto es importante porque los monos no son el único reservorio y como pudimos verlo, existen diversos animales que pueden ser el reservorio y es supremamente importante sobre todo porque para tener en cuenta en la medida en que vayamos a tener muchos más casos, sabemos que la relación entre las mascotas y los seres humanos cada vez es más estrecha y podemos tener, inclusive podemos contagiar a los animales. Esto es un fenómeno plausible que se demostró desde hace 2 décadas y tenemos que tener cuidado y es una de los primeros mensajes de mi charla. Esta fue la primera transmisión humano-humano documentada en África. Aquí el contagio se dio entre familiares. De 4 familias, ven ustedes en este reporte que la madre de uno de los casos, la hermana de otro de los casos, la prima de otro de los casos, fueron aquellos que se contagiaron y algo que tenían en común de esa transmisión desde una fuente animal a un humano y de un humano a otro humano en esa transmisión secundaria era quien contagió fueron casos severos.
casos severos diagnosticados con más de 100 lesiones y que requirieron cuidado médico. Es decir, aquí empezamos a ver cómo el virus trata de en medio de su evolución de generar contagio humano-humano, algo que hace 45, 50 años no era su mecanismo de contagio más importante. Este es otro estudio importante con 214 casos, 2.510 contagios de una serie de casos entre el 80 y el 84, y aquí miren ustedes la relación del contagio en aquellas personas que no tenían historia de vacunación contra la viruela versus aquellos que sí tenían. En aquellos con historia de vacunación, pues el porcentaje de contagio era significativamente menor que en aquellos que no estaban vacunados. Este es un punto clave porque lastimosamente cuando se dejó de vacunar contra la viruela, pues se dejó de tener esta protección y es un fenómeno que le ayudó al virus a escapar de África también porque en la medida en que creció la población de ese continente y disminuyó ese porcentaje de protección porque empezaron a fallecer aquellas personas que estaban protegidas contra viruela y empezaron a nacer unas nuevas, se perdió esa brecha de la inmunidad, lo cual aumentó dramáticamente en estos últimos 30 años la cantidad de brotes en países como la República Democrática del Congo. La tasa de ataque para este brote fue del 12 al 16% y el mayor riesgo de contagio era el contacto en casa, sobre todo con convivientes o con familiares, o sea, un contacto estrecho. Antes del brote que estamos viviendo actualmente, este fue el brote más grande reportado en la literatura en la República Democrática del Congo, más de 400 casos, y aquí se comprobó, se demostró por primera vez que el virus sí podía transmitirse de persona a persona, es decir, que adicional a saltar de la fuente animal ya era posible que entre las personas se pudiera dar una transmisión sostenida. Eso es importante porque muestra la evolución en términos de contagio del virus. Y entonces aquí podemos empezar a definir las vías de transmisión con lo que vamos conociendo de la evolución del virus. Una importante, el contacto, y ese contacto va de piel a piel, fluidos, secreciones o fómites, el contacto por gotas, por saliva, tos, estornudos, y ahora vamos a hablar del contacto aéreo, que más que contacto por aerosoles, tiene que ver con el contacto cara a cara de forma prolongada. Una cosa importante es que las hipótesis del contacto aéreo de la viruela del mono vienen de su prima, la viruela. Esta viruela se contagiaba a través de vía aérea, sobre todo con la exposición directa de hablar o toser en frente de otra persona. Pero recordemos que la viruela se especializó en la transmisión persona a persona porque el reservorio éramos nosotros. La viruela del mono ha ido evolucionando, al igual que para tratar de llegar a formas de contagio como su prima, porque pues los reservorios no somos nosotros, somos más un reservorio accidental. Y miremos algunos datos de contacto. Este fue uno de los primeros brotes que se dio en Italia. Son 4 personas, hombres el 100%, hombres que tienen sexo con hombre el 100%, esos 4, y el contacto es un contacto sexual. Y aquí llama la atención las altas concentraciones que habían del virus, no solamente en saliva, sino en fluidos seminales. No es catalogada la viruela del mono todavía como una enfermedad de transmisión sexual, pero sí podemos encontrar en sangre, en saliva y en fluido seminal concentraciones importantes. Y este es otro de los brotes, fue el primero documentado en Inglaterra en el 2022 entre abril y mayo, 86 casos. Ustedes se dan cuenta que este primero que ven aquí en verde fue un paciente que fue el caso índice, el paciente que viajó de África a Inglaterra, generó 116 contactos en el avión, ningún contagio. El segundo fue un clúster de familia que no tiene nexo epidemiológico con ninguno de los otros 2 casos, generó 98 contactos sin contagio, y el tercero fueron 4 personas que generaron 82 casos confirmados, es todos estos que ustedes ven en azules. Ese es el clúster más grande, el 96% de esas personas fueron hombres, el 68 hombres que tienen sexo con hombres, y el contacto sexual fue el factor de riesgo más importante.
Y aquí, en este brote, en 16 países de abril a junio del 2022, con 528 personas, ven ustedes que el contacto sexual era un 95% de los comunes y la mediana de compañeros sexuales de estas personas en los últimos 3 meses era de 5, 28 tenían historia de viaje reciente y 20% un contacto en fiestas o en Pride, lo cual muestra que ese contacto sexual estrecho es supremamente importante para la transmisión y como lo vimos evolutivamente, la transmisión por contacto es muy importante. Este estudio es un estudio muy bueno porque muestra la transmisión de persona a persona y también soporta la transmisión a través de los fomites. Este es un estudio de casos y controles, 127 pacientes, 63 casos, 68 controles, pero lo que llama poderosamente la atención, que me parece lo más maravilloso del estudio, es que ellos, adicional a los casos y los controles que iban detectando, agarraban mamíferos alrededor, animales alrededor, muchos de estos roedores que ustedes ven aquí, tratando de identificar también el virus en ellos para ver si esa transmisión estaba alrededor desde estos mamíferos hacia las personas, pues se encuentran que no, miren, menos del 3% de los animalitos que captaron, que fueron 68, tenían circulación viral, es decir, la transmisión persona a persona aquí era muy importante y también por medio de los fomites, dormir en el mismo cuarto, dormir en la misma cama, tomar del mismo vaso y comer del mismo plato fueron unas diferencias significativas que presentaban los casos que no tenían aquellos controles que estaban compartiendo con estos casos. Por eso es importante entonces el contacto y empieza a ser muy importante la transmisión a través de fomites objetos inanimados. Esta fue la primera transmisión por contacto documentada fuera de África en el 2018 en trabajadores de la salud. En Inglaterra se dio, fue una transmisión hospitalaria, 3 contactos de ese paciente índice que tenían alto riesgo de contagio por manipulación al paciente dentro de su manejo. Uno de ellos salió positivo y la conducta de riesgo fue la manipulación de la ropa de cama sin elementos de protección personal. Es decir, que allí se materializa mucho, sobre todo para nosotros a nivel hospitalario, el manejo de la ropa de la cama y el manejo de las batas y todos estos elementos de protección personal, porque pueden ser una fuente importante del contagio. Esa persona generó 134 contactos, 4 de esos contactos fueron positivos para una tasa de ataque inferior a un 3%. ¿Y cuánto puede sobrevivir este virus en los fomites, en objetos inanimados? Este es un estudio que salió hace muy poco. Rastrearon muchos de los elementos de un paciente 3 días después del egreso de este paciente, encontrando una positividad del virus de 88% y una viabilidad en casi todos los aislamientos. Este virus puede sobrevivir a la desecación porque se pega mucho a las lesiones y a los monómeros de fibrina que se generan en las lesiones y eso le ayuda a sobrevivir bastante. Y en este otro publicado de un paciente en los Estados Unidos se tomaron las muestras 15 días después. Aquí la positividad fue superior al 50%, no encontraron mucha viabilidad, pero donde el virus aún seguía viable es en las superficies porosas. Desde prevención y control de infecciones es un principio que dentro de los hospitales no debemos tener cosas de madera, cosas que tengan poros, superficies muy porosas y efectivamente este virus en superficies porosas puede sobrevivir muchísimo más. Pero miren que estamos hablando de 72 horas a prácticamente 15 días. Entonces un punto clave tiene que ver directamente con la limpieza y desinfección. Aerosoles y contacto cara a cara prolongado por vía aérea, de esto hay estudios, estos son los 3 más importantes de los estudios publicados, se hacen en estos son monos del viejo mundo como los monitos que vimos al principio y aquí pues se sacrificaron más de 23 monos en estos 3 estudios poniéndolos a inhalar virus de la viruela del mono y mirando cómo se presentaba la infección. Importante tener en cuenta que para trasladar esta investigación hacia los humanos tenemos que preguntarnos primero por un inóculo. Ellos recibieron un gran inóculo, recibieron varios puff, estaban inhalando directamente eso. ¿Cuál debe ser el tiempo de la exposición? Es un dato que aún no sabemos, ni tampoco el momento. En la viremia primaria es donde se genera una buena concentración, sobre todo en la garganta, y allí más importante que esto es lo que nos ha enseñado la otra literatura
temperatura que hemos visto de los otros brotes. Toser o estornudar o charlar directamente con la persona cara a cara. ¿Sin qué? Sin un tapabocas. Por eso el tapabocas aquí se vuelve importante, porque más que la transmisión por vía aérea, tiene directamente que ver con la saliva que emitimos al hablar y el contacto estrecho al hablar con una persona. El resumen de la transmisión y el contagio, entonces, en términos de cómo podemos evaluarlo, sería bajo dos perspectivas: la de animal a humano, que es de la que el virus ha evolucionado directamente a pasar a la humano a humano, y la de animal a humano va con el contacto, el consumo o las gotas, el contacto con piel, lesiones, secreciones, fluidos, mucosas, rasguños, heces, el consumo de carne del animal. No necesariamente tiene que ser carne cruda o pobremente cocinada, carne del animal, y gotas por saliva o fluidos. Y de humano a humano, el contacto, que es más del 80% de la transmisión, por piel, lesiones, secreciones, fluidos, mucosas y heces. Las gotas por saliva, sangre, semen, tos, estornudos y aerosoles, contacto directo cara a cara con las personas, y esta muy probablemente es la vía de transmisión sobre la que se ha venido especializando o ha tratado de especializarse el virus durante bastante tiempo. Y los fómites, ropa de cama, toallas, platos, juguetes sexuales. Hay algunas publicaciones importantes en el último mes respecto a eso, y ya sabemos que el virus puede sobrevivir entre 72 horas hasta 15 días y contando. ¿Cómo hacemos el aislamiento de este tipo de pacientes? Esto aplicaría para la casa y también aplicaría para la institución hospitalaria. Importante tener una habitación individual con un baño independiente, practicar la higiene de manos, el uso de la mascarilla quirúrgica todo el tiempo o el uso de la mascarilla de alta eficiencia N95 cuando estamos muy cerca del paciente, tenemos contacto con la vía aérea del paciente, vamos a abordar la vía aérea o a tomar algún examen de la vía aérea. La careta con visor, que debe limpiarse entre paciente y paciente, los guantes, de los cuales no tenemos que abusar. Recordemos que el contacto aquí es fundamental como un medio de transmisión. Entonces los guantes solo con el paciente, se los quita uno cuando ya no está viendo al paciente, y no andar con los guantes porque vamos a regar el virus por todas partes. Y lo mismo con la bata. Aquí la sugerencia es clara de que la bata debe ser desechable, porque si no vamos a empezar a tener problemas, y sobre todo si estamos rehusando batas, porque pues hemos visto que a través de la ropa de cama de estos fómites la transmisión es gigantesca, y que los contagios que se han dado en trabajadores de la salud se han dado por mal uso de elementos de protección personal. Y la limpieza y la desinfección de los equipos y de los dispositivos biomédicos. Finalmente, ¿qué desinfectantes nos sirven? Nos sirven mezclas de tensoactivos y amonios cuaternarios sin alcohol para equipos y dispositivos biomédicos. Perfectamente funcionan contra virus capsulados como estos. Y el cloro orgánico o dicloroisocianurato de sodio, básicamente es el mismo protocolo que veníamos usando para SARS-CoV-2, también nos aplica en el ambiente hospitalario. Algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta es pues que efectivamente el desinfectante de amplio espectro como el cloro orgánico o los amonios funcionan como gol estándar, que los kits de la limpieza, los paños y las mopas de microfibra deben ser individuales, y ahora sí que es cierto que deben ser individuales, porque recordemos que el contacto aquí es la vía de transmisión más efectiva y sobre la cual se ha especializado el virus durante años, que es necesario aumentar la frecuencia de la limpieza y desinfección sin lugar a dudas, que para desinfección no se recomiendan métodos de aspersión o aerolización, porque esto generaría o podría generar aumento de la suspensión de las lesiones y más riesgo de contacto de las lesiones por la aerolización, que se debe tener especial cuidado con el manejo de la ropa de la cama del paciente, muy especial cuidado, no se deben sacudir sábanas, no se debe sacudir la ropa, y que los pacientes sin excepción deben ir en una habitación individual con baño privado, y eso aplica tanto para aquellas personas que estén cuidando a alguien en fase convaleciente en casa, como para aquellas personas que tengan al paciente hospitalizado. El tiempo de aislamiento va a ser de 21 días desde el inicio de los síntomas, y en pacientes inmunosuprimidos muy probablemente el tiempo de aislamiento pueda ser inclusive hasta 28 días, como lo hacemos con varicela. Aquí no me voy a detener mucho, el doctor Oñate ya lo mencionó, tenemos 6 definiciones de caso. Importante estar muy pendiente de las lesiones en la piel, de ese exantema, ese sarpullido de la piel de los pacientes, y los otros datos de la investigación epidemiológica que el doctor Oñate nos mencionó
mencionó, y que las muestras pueden ser de hisopados orofaringios, incluyendo raspado de las lesiones si el paciente las tiene en el tracto respiratorio superior, de sangre, y de las lesiones que se deben embalar de forma distinta si son del exudado de las vesículas, de los frotes de las lesiones o del raspado de las costras. ¿Hay un potencial de la viruela símica para que sea una pandemia? La verdad, lastimosamente, es que sí. Miren, el número reproductivo básico que se ha calculado en sitios donde hay cierto grado de endemicidad, como en República Democrática del Congo, pues es superior a 1, lo cual quiere decir que el contagio es efectivo y que se puede propagar. Además, contamos lastimosamente con una pérdida de la inmunidad en el mundo por la vacuna de la viruela, y esto es lo que ha pasado en países de África, porque no se siguió vacunando, porque aumentó la población y porque además por la deforestación se empezó a invadir el bosque lluvioso, y esa es una de las razones por las cuales nos volvemos huéspedes intermedios y otros animales también. Y esto tiene que ver con la adaptabilidad, también por el comportamiento de los seres humanos, pues de traernos mascotas exóticas como esos perros de la pradera que se trajeron los estadounidenses generando ese brote en el 2003. Las limitaciones en la vacunación, porque sabemos que hay vacunación, pero la vacunación está muy limitada en algunos países, y en el momento en que exista aumento de casos exponenciales vamos a tener que recurrir a la vacunación, pero vamos a tener limitaciones importantes. Y este es un dato clave, y es que los linajes se han variado. A pesar de que es un virus de DNA, un virus un poco más estable, que no genera tantos linajes virales como lo hemos visto en SARS-CoV-2, sí hay entre un 17 a un 23% de variación en los linajes virales, y esta adaptabilidad tiene que ver con la evolución del contagio que les mostré. Es decir, en medio de la búsqueda de huéspedes accidentales que le permitan al virus expandirse más, ha cambiado algunos de sus linajes virales para generar una transmisión más efectiva entre humano y humano. Mensajes: cuidado con el contacto, higiene de manos, limpieza, desinfección, ojo con las nuevas parejas sexuales, usen tapabocas en sitios de riesgo, y ojo con las mascotas y animales de los casos sospechosos, porque efectivamente se recomienda pues que no, quien sea un contagio o quien sea un contacto no tenga el contacto directo con sus mascotas, porque podríamos infectarlas, no que ellos se vuelvan un reservorio, sino que nosotros terminemos volviéndolos huéspedes accidentales, perros y gatos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Excelente la revisión. Así que, para resumir, el virus se puede quedar en las superficies secas ¿cuánto tiempo? Se puede quedar entre 3 a 15 días hasta ahora y contando. Mucho tiempo. Y si son porosas las superficies, más todavía. Es decir, de las lesiones y de todo lo que es la fibrina de las lesiones, allí eso le ayuda mucho a sobrevivir a la desecación. Si adicional a esto no tenemos cambios de temperatura y humedad bruscas, el virus puede durar mucho tiempo más y queda viable, ¿no? O sea, puede contagiar. Eso pone un riesgo mucho más alto de lo que ocurría con el COVID frente a las superficies inanimadas. O sea que el punto es identificar bien y básicamente limpiar muy bien. José, cuéntanos un poquito de la vacunación. El problema de la vacunación es que no tenemos vacunas y que la única compañía que la podía hacer, yo leí, no va a empezar sino hasta el próximo año, porque había sido cerrada para adecuarla para otras vacunas diferentes. ¿Qué sabes de eso? Y no, con la vacuna, pues hay en este momento una gran discusión, porque como pasó con el COVID, no hay acceso ni tampoco disponibilidad para todas las personas en el mundo. A pesar que en los Estados Unidos y en Europa se están vacunando poblaciones clave, que son la población de hombres que tienen sexo con hombres, convivientes y trabajadores de la salud, no se ha logrado esta meta. Posiblemente exista un nuevo estudio de Moderna para el desarrollo de una vacuna con esta tecnología de RNA mensajero contra el virus, la viruela símica, pero esos resultados los veremos en un año, año y medio aproximadamente. Algo que de pronto cambió es que no se va a dar la dosis de 0.5 mililitros subcutáneo, sino 0.1 mililitro intradérmico, y esto es lo mismo desde el punto de vista inmunológico y puede, entre comillas, hacer rendir la vacunación. El problema es que los países que están vacunando eran los que tenían backup de las vacunas por razones de tenerlos en el laboratorio. Entonces sé que Estados Unidos lo está haciendo a poblaciones de riesgo. Europa probablemente tiene una, y la otra era Rusia, que tenía pues por todo el tema de bioterrorismo, ¿verdad? Así es, María Virginia. Y
En pocas palabras, no hay suficiente disponibilidad de vacunas para toda la población mundial en este momento. Entonces, allí donde hacemos un llamado a esto, a la pedagogía, a la prevención, a cortar las cadenas de transmisión. Y bueno, hay que agregarle que tampoco tenemos acceso a los tratamientos, e inclusive estos tratamientos se han utilizado como emergencia. Por el periodo de incubación, que es relativamente corto, muchos discuten la utilización de las vacunas como profilaxis post-exposición, y posiblemente sea una práctica que se tenga que abandonar como una estrategia para prevenir la aparición de las infecciones. Perfecto. Aquí hay una pregunta. Bueno, el primero es si se entregarán copias del video de este webinar. Entonces Alexandra me dice de Imbanaco que podemos, a partir de la próxima semana, puede encontrar el webinar en nuestro canal de YouTube. Y hay una pregunta para Cris, es sobre la aplicación de luz ultravioleta, si sirve para disminuir la viabilidad viral. Sí, efectivamente funciona. La luz ultravioleta es un desinfectante de alto nivel que funciona para desnaturalizar el DNA. Lo que sí es fundamental es que recordemos que antes de usar luz ultravioleta uno tiene que limpiar. Entonces ahí la gran discusión estaría en, sí, más bien hacer una desinfección química y después dejar la luz ultravioleta, porque el problema de limpiar sería que si no lo haces con mucho cuidado, y si estás haciendo, digamos, sacudidas, que es lo que no se debe hacer, podrías sacudir las lesiones, aspirar las lesiones y llevártelas pues por la vía aérea y inocularte, que es uno de los contagios. Los contagios en trabajadores de la salud son muy pocos, en realidad es difícil el contagio, pero si hay alguna manera de contagiarse es esa, sacudiendo la cama de un paciente, sacudiendo una bata, haciendo ese tipo de cosas. Habría que tener esa precaución. Esa precaución. Entonces, pues hay que educar. Bueno, entonces, a relación, aquí otra pregunta. Dice, buena tarde, ¿qué relación o riesgo tendrían los pacientes en quimioterapia? ¿Qué recomendaciones darían al respecto? Bueno, yo creo que la principal recomendación para todas las personas es que, como bien lo mencionaste, al abandonarse y al declararse erradicada la viruela como tal, se terminó el proceso de vacunación. Y esto lo menciono porque la vacuna de la viruela ofrece algún grado de protección contra la viruela símica, como bien lo mostraste, en la filogenia del virus hacen parte de la misma familia. Las recomendaciones para el paciente inmunosuprimido es evitar ahora sí el contagio en lo mayor que se pueda, porque precisamente los pacientes inmunosuprimidos, incluyendo a la población de personas viviendo con VIH sin tratamiento antirretroviral, son los que tienen el mayor riesgo de tener complicaciones, diseminaciones multiorgánicas y mortalidad. Así que las recomendaciones son exactamente las mismas que mencionó el doctor Pallares, es decir, mucho cuidado en el momento con las nuevas parejas sexuales, evitar el contacto con personas que tengan lesiones activas, por supuesto consultar tempranamente en caso que tengamos sospecha de tener este tipo de infecciones, y si tuviésemos la disponibilidad de vacunas, se les podría ofrecer la vacuna de Jynneos, que es la que está recomendada para la población de personas inmunosuprimidas. Bueno, no sé si hay más preguntas, algo que quieran adicionar, Cris, José, o pues ya cerramos como habíamos quedado, que más o menos a las 2:30. Entonces recuerden que va a estar disponible el video. Estamos tratando de hacer otro simposio en que sea práctico, como fue este. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. No sé si está el doctor Alejandro o él tenía que salir. Entonces, pues yo cierro y les quiero agradecer por esas charlas al doctor José y al doctor Cristian. Creo que fue muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Espero que todos la hayan disfrutado. Buena tarde a todos. Un abrazo, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Hasta luego.